Ya antes de partir, ¿tienen alguna duda que le haya quedado de la materia, algún video del profe que no haya entendido algo? Si tienen dudas más específicas, también la podemos ver al final, si alguien se quiere quedar. Eh, pero como para partir, o vamos directo al problema, como quieran ustedes. Ok, parece que no hay mucha duda. Entonces, eh, vamos a ver sistema particular hoy día. Con la Fernanda el viernes van a ver más de un poco sólido rígido, cuestión así. Momento angular y un poco más, pero aquí también vamos a verlo. Y no sé, a modo de resumen, esto lo hice ya para el auxiliar que dejé grabado la semana pasada, que era el sistema de partículas, pero hice dos problemas que eran un poco parecidos y un problema era más que nada como, no se ocupaba mucho un sistema de partículas, sino que era más como un disclaimer, alguna cuestión así, que a veces te ponen problemas que uno pensaría que son de sistema de partículas, pero en verdad se pueden resolver fácilmente solo usando conservación de energía y no, es no hay necesidad de meterse en ninguna de estas cosas de sistema de partículas y complicarse con el centro de masa ni nada. Entonces, lo que básicamente el sistema de partículas es que tú vayas a tener hartos puntitos, hartas masas en particular, que pueden tener masas distintas. Entonces, estoy poniéndole m sub un índice a todas las masas que tengáis. Entonces, entre estas masas, bueno, por lo general interactúan, hay ciertas fuerzas que unen a todas estas masas y están todas interactuando. Eh, por ejemplo, podrían tener una cuerda que la una, ¿sí? O una barra que la una, o un resorte que la una. Todas estas cuestiones que hemos visto hasta ahora podrían estar pasando cierta interacción entre todas nuestras masas. Pero también podría ser que, por ejemplo, todo este sistema de partículas esté, por ejemplo, sobre la superficie de la Tierra, entonces van a sentir gravedad y la gravedad la sienten por la Tierra. ¿Sí? Entonces a uno le interesa, por lo general cuando uno tiene muchas partículas, es poco relevante la dinámica de cada una de las partículas, sino que es más importante saber cómo se comporta el conjunto de todas. Por ejemplo, yo podría decir que este lápiz, por ejemplo, es un montón de átomos, demasiado, pero me da un poco lo mismo cómo se comporta cada uno de los átomos, porque me importa la dinámica en conjunto de los átomos que forman este lápiz, y este lápiz se mueve al final como si fuera solamente un punto. Entonces, para eso uno define una posición del centro de masa, que es una suma ponderada de las posiciones de todas estas partículas, pero ponderadas por cuánto vale su masa. Entonces, esta cuestión del centro de masa es simplemente la sumatoria de cada masa por cada posición de mis partículas dividido la masa total. ¿Ya? Y con m grande igual la sumatoria de mi. ¿Ya? Entonces, eso es como lo básico. Después uno también define la velocidad del centro de masa, que es lo mismo, solamente que en vez de ponderar las posiciones, estoy ponderando las velocidades. Y uno con esto puede trabajar y empezar a derivar sacar derivadas temporales y todas esas cuestiones, y uno va a encontrar una especie de ecuación de movimiento, ¿sí? De segunda ley de Newton, que va a ser esta, que la masa total por la aceleración del centro de masa va a ser lo que uno llama las fuerzas externas. Entonces, ¿qué son las fuerzas externas? Bueno, como dije, nosotros vamos a tener un sistema de partículas, vamos a considerar cierto número de partículas, en este caso estoy considerando estas 6 partículas como mi sistema, y estas partículas interactúan entre ellas de una forma que puede ser que en principio es general, pero pueden ser fuerza eléctrica, varas, como dije, resorte, cuerda. Todas esas cuestiones entran dentro de cómo pueden interactuar estas partículas entre ellas
pero las fuerzas que generan estas partículas en su interacción se consideran internas porque son entre las partículas del sistema. Distinto es, por ejemplo, la fuerza que sienten por la gravedad estas partículas, porque esas fuerzas ocurren con la Tierra, pero yo no estoy considerando la Tierra en mi sistema de partículas. ¿Ya? Entonces, las fuerzas externas son las fuerzas generadas por cuestiones que no estoy considerando dentro de mi sistema de partículas. En este caso eh, puede ser la gravedad. Por lo general son normales también, porque esto recomiendo que vean los problemas que he grabado, donde vemos un sistema de dos varillas, ¿sí? Con una masa aquí. Y entonces yo consideraba el sistema estas tres masas, pero no consideraba en mi sistema esta vara. Pero esta vara genera una fuerza sobre estos aros, que es la normal, ¿sí? Para que no se caiga esta cuestión. Entonces esas normales también son fuerzas externas porque yo no estoy considerando la barra horizontal como parte de mi sistema particular. Entonces uno llega a esta ecuación, que es como la ecuación de esta cuestión, de esta especie de segunda ley de Newton, y es mucho más simple trabajar con las fuerzas externas porque me elimino todas estas cuestiones internas que son jodidas, porque van a salir, puede salir normal entre partículas, pero estas ecuaciones de cada partícula están acopladas entre ellas. Entonces, resolver esa cuestión es un cacho. Entonces, que salgan las fuerzas externas ya no reducen la cantidad de fuerzas que aparecen en mi ecuación de movimiento. O sea, esa es la principal utilidad de todas estas cuestiones. Y después hay otra ecuación que también es como la pareja de esta ecuación de aceleración de centro de masa, que es la de eh, esta ecuación. No, sí, ¿ya? ¿Y qué es? Que la variación del momento angular con respecto al centro de masa, bueno, del centro de masa con respecto a un punto en particular, O, es igual al torque externo de, que ejercen las fuerzas externas sobre mi sistema particular, ¿ya? Con respecto al mismo centro de masa, digo, al mismo origen, O. Entonces, estas dos ecuaciones van de la mano. Esta, de cierta forma, me dice cómo se va a mover mi centro de masa y esta me dice cómo va a ir rotando mi sistema. ¿Sí? En particular, cómo va rotando el centro de masa. Y esta es la ecuación que vamos a ocupar para este problema en particular, ¿ya? Porque en este problema tenemos dos varas, bueno, dos varas y dos masas. En particular, las varas no tienen masa, solamente están ahí para ejercer la restricción de que estas cuestiones se muevan en conjunto y que están fijos en este punto de aquí, en este vértice. Entonces, como estamos en un sistema con gravedad, estas masas sienten el peso. Este va a sentir un mg, este va a sentir un 2 mg, y por lo tanto esta va a empezar a caer, porque este es el punto de apoyo y empieza a rotar esta cuestión, ¿ya? Entonces vemos que aquí solamente, bueno, está ocurriendo una aceleración de centro de masa, pero también está ocurriendo una rotación de todo mi sistema. Entonces se va a generar momento angular, y este, como varía ese momento angular de centro de masa, bueno, tiene que ver con el torque externo, ¿ya? El torque que generan las fuerzas externas. Entonces esta es como la parejita de ecuaciones que uno debería aprenderse para este tipo de problemas. Y después está otra ecuación que supongo que la vio el profe, ahí yo me perdí un poco, la verdad. Que aquí me pueden comentar ustedes si efectivamente la vio o no, y que la vamos a ocupar más para el problema 2. Así que voy a pasar aquí al problema 2 y la voy a escribir acá porque para no confundir tantas cosas. Y es que uno puede escribir la energía cinética, ¿sí? La energía cinética de un sistema de partículas como de esta forma. Y me dicen, porfa, si lo vieron o no lo vieron. Así. Un medio, la masa total por la velocidad del centro de masa al cuadrado, que esto sería como la energía cinética del centro de masa nomás, ¿ya? Pero uno le suma esta contribución, ¿ya? Que esto es como una velocidad relativa al centro de masa, una energía cinética relativa al centro de masa. ¿Lo vieron o no, esta cuestión? Alguien que se haya visto los videos, o algo así. ¿Aló?
¿no? Según tengo entendido, no lo hemos visto. Ya, ok. Entonces, eh, lo voy a calcular esta cuestión, cómo se llega a esta ecuación cuando estemos en esta parte del problema ya. No, no es muy difícil de calcular esta cuestión. Y es útil hasta cierto punto para usar conservación de energía porque si la velocidad del centro de masa es sencilla, te simplifican ciertas cosas ya. Entonces, esta es una ecuación que no es tan útil como las otras dos, pero también sirve. Y quería mostrársela. Pero ya, vamos a partir con el problema uno y vamos a leer el enunciado. Entonces lo que nos dice es que tenemos un sistema de dos partículas fijadas a los extremos de una barra rígida en forma de L. Entonces tenemos esta barra en forma de L y tenemos dos partículas en los extremos fijos. Y la barra tiene masa despreciable. ¿Ya? Después cuando vean sólido rígido probablemente van a ver barras que no tienen masa despreciable y eso afecta un poco. Entonces el brazo chico tiene un largo L y el grande tiene un largo 2L y tienen masas M y 2M. ¿Ya? Entonces nos dicen que el sistema puede rotar sin roce sobre un eje horizontal que está en el punto de la unión de los dos brazos de la estructura, es decir, este es el punto con el respecto al que gira, como dije antes. Y está inicialmente en reposo. ¿Ya? Voy a destacar esta última, que está en reposo. Y esta es la posición inicial, se completa como en forma de L. Esta es la posición inicial. Y se libera sin ningún impulso, es decir, en reposo, y empieza a rotar solamente por la gravedad. Y como sabéis, después de un tiempo va a generar este ángulo con respecto a la vertical, y que en un principio era cero. Y nos piden calcular lo siguiente. En la parte A nos piden la aceleración angular de la estructura en función de phi, es decir, de cierta forma nos están pidiendo calcular phi punto en función de phi, perdón, phi dos puntos, esa es la aceleración. Y en la parte B nos piden calcular la velocidad angular, que va a ser phi punto en función de phi. ¿Ya? ¿Se entiende un poco el problema? Y bueno, entonces, ¿qué se le ocurre hacer para esta cuestión, para la parte A, primeramente? ¿Sí? Para encontrar la aceleración angular de este sistema. Em, Podemos usar la fórmula de M por A usando la fuerza externa como la gravedad. Ok, ya, tú querías usar esta fórmula de acá, Claro. esta, y usar la fuerza externa, ¿ya? Entonces, de cierta forma, lo que tú estás diciendo es que yo podría calcular el centro de masa, que va a estar como en algún punto por aquí, más o menos, ¿sí? Así como al ojo, ¿sí? Porque está como entre las dos masas, pero esta masa tiene un poco más de peso, estaría por ahí más o menos el centro de masa. Entonces, ¿cómo se mueve el Sí. centro de masa? Por ejemplo, en este punto de estar acá, va a ir rotando, ¿ya? Entonces, ¿cómo rota? Y yo con esta ecuación podría encontrarla solamente calculando las fuerzas externas. Pero, ¿cuáles son las fuerzas externas? Mi problema. Si me puede responder esa pregunta. Ok, bueno, la verdad que este sistema tiene gravedad, por lo tanto las fuerzas externas son el peso de las dos masas, pero también tiene un punto de apoyo. Entonces este punto de apoyo ejerce una especie de normal, ¿ya? Para que esta cuestión se mantenga firme. Creo que esa no es la dirección de la normal, pero hay una normal, sí, en el punto de apoyo. Entonces yo al calcular esta cuestión, si quiero usar esta ecuación, en la fuerza externa me va a quedar un mg más 2 mg
más una normal, que yo no la conozco. Entonces necesitaría ocupar otra ecuación para calcular esa normal. ¿Ya? No sé si se ve ese problema de por qué no es tan conveniente ocupar esta ecuación. Entonces, lo más conveniente en este caso es ocupar esta ecuación. ¿Ya? ¿Por qué? Bueno, porque la aceleración, la velocidad angular por lo general es como perdón, el momento angular por lo general va en función del teta punto, entonces si tú lo agregas te va a dar un teta 2 puntos. Y el torque externo, yo lo puedo calcular, ¿sí? ¿Cuáles son mis fuerzas externas? Bueno, nuevamente el peso y una normal, pero si yo calculo el torque desde esta posición, el torque de la normal va a ser cero, porque está justo en el punto de apoyo. Entonces ahí ya me he hecho la normal y solamente tengo que calcular el torque de este peso y de este peso. Entonces ahí solamente ya no tengo la normal y me va a quedar una ecuación sin normal, por lo tanto que puedo reemplazar. Entonces esa va a ser la estrategia, ya ocupar esta ecuación de acá. Básicamente por eso traje este problema, porque el que había grabado en ninguna parte ocupa esta ecuación y quiero ocuparla, ya, para mostrarles cómo se hace esta ecuación. ¿Ya? Entonces, lo que siempre es bueno hacer en este tipo de problemas de sistemas de partículas es parametrizar la posición de cada partícula y después parametrizar la posición del centro de masa. Ya, entonces yo voy a llamar a esta partícula 1 y a esta partícula 2. La roja es 1, la azul es 2. Entonces yo quiero encontrar cuál es su posición para cualquier ángulo phi. ¿Ya? Entonces, tenemos que esta cuestión es phi, ¿ya? Phi. Y me tengo que definir un sistema de coordenadas, que lo voy a poner justo en este punto. ¿Ya? Y voy a llamar a este vertical y tongo y a este horizontal x tongo. Este va a ser mi origen. Y bueno, por producto cruz, voy a dejarlo al tiro anotado. Puedo hacer producto cruz sí, con la regla de la mano derecha de x con y me va a quedar que el z tongo tiene que ir para arriba. ¿Ya? Entonces me va a quedar, escribo aquí al tiro que z tongo va para arriba. Ok. Ok. Entonces, si yo quiero calcular cuál es la posición de mi partícula 1, lo voy a escribir acá, lo voy a llamar R1. Yo sé que este brazo mide 2L, ¿sí? Entonces, simplemente usando trigonometría, yo puedo calcular cuáles son las predicciones en X, que va a ser esta, y en Y, que va a ser esta. Bueno, y esta mejor, ¿sí? Entonces, usando trigonometría, yo sé que aquí se me arma un triángulo rectángulo, aquí tengo un ángulo recto, entonces la hipotenusa es 2L, por lo tanto, la componente X de mi vector R1, que es el que describe la posición de esta partícula, es simplemente 2L por seno de phi, ¿sí? Yo puedo ir acá y en R1 parametrizar la posición de mi partícula como 2L seno de phi en la componente X, ya, y después me falta calcular la componente Y, que es esta, y que en este caso es simplemente 2L coseno phi. ¿Ya? Y Z voy a poner que cero. Ok, ahora quiero parametrizar la posición de mi partícula 2, que es mi partícula azul acá. Entonces, de cierta forma, yo quiero encontrar el ángulo, eh, quiero descomponer esta posición de acá en su componente X, que va a ser esta, y en su componente Y, que va a ser esta. Entonces, me gustaría de cierta forma saber cuánto vale este ángulo, pero como este ángulo suma 90 grados, este ángulo es pi medio menos phi, ya este. Pero como este ángulo también suma 90 grados, este es phi solamente. Entonces phi es este ángulo de acá.
¿Ok? Entonces ahora sí puedo hacer trigonometría. Y aquí la hipotenusa de este triángulo, bueno, el largo de la vara es simplemente L. Entonces ahora sigue haciendo, aquí tengo seno triángulo rectángulo. Entonces su componente X, que es esta, va como el coseno de phi, ¿sí? Que va a ser, perdón, L coseno de phi. Puedo ir y escribirlo acá, y L coseno de phi. Y ahora quiero calcular la componente Y, que bueno, nuevamente me armo un triángulo, que tengo L aquí y phi acá, entonces va a ser L seno de phi. Y la componente C va a ser cero. Pero ojo, porque aquí puse que era L seno de phi, pero como esta masa está hacia abajo, ¿sí? Y yo definí mi eje Y hacia arriba, en la componente Y de mi posición le tengo que poner un menos acá, ¿sí? Y tengan cuidado con esas cuestiones de usar trigonometría y después no acordarse de cómo puse mi eje y se me olvidó poner algún signo menos, alguna cuestión así. Ok, entonces eso solamente parametrizar las posiciones. ¿Y para qué quiero parametrizar las posiciones? Bueno, yo quiero encontrar básicamente dónde está mi centro de masa. Entonces ahora quiero calcular el centro de masa. ¿Qué hacer simplemente por la fórmula? Es uno partido la masa total. En este caso la masa total es, tengo 2 mK y mK, entonces la masa total es 3m. Y ahora tengo que hacer la ponderación de las posiciones por sus masas. Entonces, la masa de mi partícula 1, que es la roja, es m, entonces voy a poner m por R1. Y la masa de mi partícula azul, que es la 2, es 2m, entonces voy a poner 2m por R2. Ya esa es la forma de mi centro de masa en este caso. Entonces ahora, bueno, aquí se me pueden cancelar la m y puedo empezar a reemplazar las posiciones que encontré antes, ¿sí? Entonces voy a copiar y pegar, ¿ya? Entonces lo que tengo es eh, esto, ¿sí? Un tercio, esto es R1 y esto es 2 veces R2, ¿ya? Y déjame, como aquí tengo un 2L, que es un factor común, yo puedo llegar y sacar esta cuestión por fuera y lo borro acá. Se me va a quedar 2L esto, seno de phi, coseno de phi, como cero. Y más lo de abajo también tiene un L factor común que lo puedo sacar. Y aquí lo tengo que borrar. Me va a quedar eso. Uy, y ahí veré que un poco más bonito. Ya, ahí sí. Entonces, ahora tengo una suma de vectores. Y lo que hace una suma de vectores es simplemente sumar la componente de cada vector. Tengo un 2L un factor común, entonces lo puedo sacar para afuera del paréntesis, me va a quedar un 2L tercios. Y ahora sí sumo componente por componente, ¿ya? Entonces tengo, en mi primera tengo un seno y aquí un coseno, entonces me va a quedar seno de phi, coseno de phi, más coseno de phi. En mi segunda componente tengo un coseno de phi y tengo un menos seno de phi, entonces me va a quedar coseno de phi menos seno de phi. Y en la tercera tengo un cero y cero, entonces me va a quedar simplemente cero. Y listo, esta es la posición de mi centro de masa. Para cualquier ángulo phi y todo eso. ¿Ya? ¿Dudas hasta ahí? Yo tengo una duda. ¿Por qué factorizaste el 2L en el segundo paréntesis? Ya, en el segundo paréntesis, no factoricé un 2L, sino que factoricé un L. ¿Sí? Lo que tenía era esto. Tenía L coseno de phi menos L seno de phi, coma cero.
¿ya? Entonces lo que hice fue factorizar el L, que salió ahí. Y este 2 viene por este 2 de acá que viene de la masa, ¿ya? De la fórmula del centro de masa. ¿Sí? Ya, dale. Entonces, este problema está un poco armado con la mano para que te salgan estas cuestiones así. Sí, porque por algo uno tenía el doble la masa que el otro, y el otro, y mientras que el otro tenía el doble del largo de esta vara, sí. Ya. Entonces, yo ahora teniendo el centro de masa, y como dije que lo que quería era hacer esta ecuación, necesito calcular el momento angular con respecto a mi origen, que ya puse mi sistema de coordenadas, entonces ya sé cuál es mi origen, es este, el eje de rotación. Quiero calcular el momento angular del centro de masa. Entonces, si no se acuerdan, recuerdo aquí, eh, no sé, pues, L es igual a R cruz M por B. Ya, esta es como la fórmula general del momento angular. ¿Ya? Es decir, la posición hacer el producto cruz del el momento lineal, que uno llama P, pero que es simplemente la masa por la velocidad. Entonces, en este caso, si yo quiero calcular el L del centro de masa, y con respecto al punto O, en este caso me sería con respecto a un origen. Se pone el origen porque el momento angular depende de cuánto te da, depende de a dónde pongáis tu origen. Entonces, se usa esa notación, pero bueno, va a ser la posición del centro de masa, cruz la masa total de mi sistema por la velocidad del centro de masa. ¿Ya? Entonces, esto ya lo calculé. La masa total, bueno, es 3m nomás. Me falta calcular la velocidad del centro de masa, que no es tanto problema, ¿ya? ¿Cómo calculo, cómo verían ustedes, debería ser para calcular la velocidad del centro de masa? Voy a copiar primero que nada la posición del centro de masa que encontré. ¿A alguien se le ocurre cómo calcular la velocidad del centro de masa? Sería como solo derivar su posición. Exacto. Sí, agarrar esta cuestión y derivar. Ya, ya. Se me va a quedar que la velocidad del centro de masa es 2L tercios. Y ahora tengo que derivar esta cuestión. La derivada del seno de phi es coseno de phi, pero aquí me sale un phi punto por regla de la cadena. ¿Ya? Y sigo con la derivada del coseno, que es menos seno de phi. Y de nuevo me sale un phi punto por regla de la cadena. Y ahora vamos a la componente y de mi vector, que la derivada del coseno es menos seno de phi, y punto. Y vamos a la derivada del seno, que es coseno de phi punto. Y la derivada de cero es cero. Entonces, realmente aquí en todas mis componentes me salió un phi punto. Entonces lo puedo sacar para afuera, un factor común. Me va a quedar esto, 2L tercios, phi punto, coseno de phi menos seno de phi, menos seno de phi, menos coseno de phi, cero. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la velocidad del centro de masa. Y lo que queremos calcular es el momento angular del centro de masa, que como dije antes, va a ser el R del centro de masa, cruz la masa total, que la voy a poner como 3m al tiro, por la velocidad del centro de masa. ¿Ya? Entonces yo voy a llegar y copiar mis dos resultados que obtuve. ¿Ya? Aquí tengo la posición del centro de masa, cruz la masa total, que es 3m, y ahora pongo la velocidad del centro de masa. Listo. Entonces aquí se me cancelan
3 que está multiplicando y dividiendo. Y lo que me va a quedar es, si junto todos los factores comunes, bueno, que es básicamente multiplicar esto por esto, lo que tengo acá, me va a quedar 4L cuadrado tercios por MF punto. Y tengo que hacer ahora el producto cruz de estos dos vectores que están aquí, este que venía de la posición, con este que viene de la velocidad. ¿Ya? Producto cruz. Ok. Entonces, ¿cómo hago el producto cruz de esta cuestión? Ustedes pueden hacerlo como prefieran, ¿sí? Hay gente que le gusta hacerlo como ponerlo en forma matricial y calcular el determinante. Ya, esa es como, yo creo que la forma más estándar, porque es la que te enseño. Pero a mí me gusta, eh, me gusta ponerlo como con vectores unitarios y ocupar cuáles son los productos cruz entre los vectores de la base. ¿Ya? Entonces voy a hacer eso. Por ejemplo, voy a escribir esto en función de los vectores unitarios de la base, que es esto. Ya ahí escribí la posición, el vector este es el vector que venía del centro de masa, ¿ya? Solamente cambié la notación como con comas de vectores a poner una combinación lineal de vectores unitarios. Ven que es lo mismo porque este x tongo es 1,0,0 y este y tongo es 0,1,0. ¿Ya? No estoy haciendo ninguna magia acá. Entonces tengo que hacer el producto cruz de esto. Ay, cruz, y voy a hacer lo mismo para este vector de acá, que va a ser ponerlo en función de la base x tongo e y tongo. Ok. Y entonces, ¿cómo hago el producto cruz? Bueno, yo sé que x tongo plus x tongo es cero, porque son vectores paralelos. ¿Ya? Entonces, yo simplemente lo que voy a hacer es distribuir el producto cruz entre todos los términos. Entonces, me va a salir el producto cruz de este con este, el producto cruz de este con este, más el producto cruz de este con este, más el producto cruz de este con este. Es decir, cuatro términos. Pero, como dije recién, producto cruz de x tongo con x tongo es cero, porque son paralelos. ¿Ya? Entonces, de este primer término, de los dos en principio que salían, la suma de dos términos, solamente me importa el producto cruz de este con este. Entonces, lo que quiero decir es que, de hecho, voy a escribirlo explícitamente, que esto va a ser seno de phi más coseno de phi por coseno de phi menos seno de phi x tongo cruz x tongo. Es decir, este es el producto, distribuye el producto cruz entre este y este. ¿Sí? De ahí salió este término acá. Y ahora voy a poner la distribución de este con este. ¿Sí? Se me va a salir más seno de phi más coseno de phi y me va a quedar un menos seno de phi menos coseno de phi x tongo cruz y tongo. ¿Ok? Como dije antes, viene de multiplicar este por este. Ahora vamos a hacer este por este, que me queda más coseno de phi menos seno de phi por coseno de phi menos seno de phi y tongo cruz x tongo. Y el último que me queda es el segundo por el segundo, ¿ya? Que es este puesto. Me va a quedar más coseno de phi menos seno de phi y menos seno de phi menos coseno de phi. Y este me queda un y tongo, cruz y tongo.
Pero como les dije, al final esta fue una distribución de todo este producto cruz, pero lo que ahora influye el producto cruz es calcular cuáles son los productos cruz entre mis vectores unitarios de la base. Que sabemos que una base es normal, cartesiana, todas esas cuestiones. Entonces, como ya había dicho, el x cruz x, esto es cero porque son vectores paralelos. Este y cruz y es cero porque son vectores paralelos. Este x cruz y es z tongo, ¿sí? Por el orden de la base y porque cumple la regla de la mano derecha. Lo habíamos puesto así desde el principio. Y este y cruz x es menos z tongo, ¿ya? Entonces, solamente me queda que esta cuestión va a ser igual a este término, ¿ya? Y este término. Sí, pero este segundo término viene con un menos del z tongo y puedo poner factor común z tongo. Y ahora lo que voy a hacer es multiplicar todas estas cuestiones y para simplificarlo un poco. Entonces la multiplicación de estos dos paréntesis me va a dar, bueno, este por este, más este por este, más este por este, más este por este. Entonces me va a quedar un seno cuadrado de phi, menos seno de phi, coseno de phi, más, perdón, menos coseno de phi, seno de phi, y un menos coseno de phi al cuadrado. Pero este me va a quedar con un menos, y este también con un menos, menos coseno cuadrado de phi. Ya eso viene de solamente multiplicar estas dos paréntesis. Y ahora voy a expandir esta multiplicación de acá también. Entonces voy a multiplicar estas dos paréntesis. Se me va a quedar coseno cuadrado de phi menos seno de phi coseno de phi menos seno de phi coseno de phi nuevamente. Y más seno cuadrado de phi. Todo esto en z tengo. Y me faltó cerrar ese paréntesis. Perdón. ¿Ya? Esto es un poco matraca, pero por favor, aguántenme para que esta cuestión quede bonita. Y voy a copiar esto para pasar a la siguiente página. Perdón. Ahí sí. Ok, entonces, eh, veamos aquí. Aquí tengo aquí seno de phi, coseno de phi dos veces con un menos, pero aquí también tengo seno de phi, coseno de phi dos veces con un menos, pero aquí se está restando, ¿ya? Entonces, lo que quiero decir es que estas dos cuestiones se cancelan, ¿ya? Y en cambio aquí tengo, no sé, bueno, menos seno cuadrado de phi, y aquí tengo seno cuadrado de phi con signo más, pero hay un signo menos acá, entonces me va a quedar menos 2 seno cuadrado de phi. Lo que quiero decir es que esto va a quedar esto, menos 2 seno cuadrado de phi. Y pasa lo mismo con el coseno, ¿sí? Tengo un menos coseno cuadrado de phi acá, y aquí tengo coseno cuadrado de phi, pero está con este menos. Entonces me va a quedar un menos 2 coseno cuadrado de phi. Z tongo, nuevamente. Y lo que quiero decir es que esto es 2 Z tongo, ¿sí? Porque saco el menos 2 que es factor común, y me queda un seno cuadrado más coseno cuadrado, que eso es 1. ¿Ya? Entonces, con todo esto, hicimos este producto cruz que teníamos acá, ¿sí? A lo mejor sí con la cuestión de los determinantes salió un poco más corto, pero bueno. Voy a copiar esto de aquí para simplemente reemplazar el resultado que me dio. Copiar. Y entonces tenía esto. Y encontramos que toda esta cuestión valía menos 2z. ¿Ya? Entonces voy a borrar. Y me va a quedar aquí menos 2z longo. Y que esto es simplemente menos 8 tercios m l cuadrado phi punto
Z tongo. ¿Ya? Eso fue un poco matraca, pero bueno, no es tan complicado, solo un poco tedioso. Pero recordemos qué es lo que queremos, cuál es nuestro norte, que era básicamente ocupar esta ecuación de acá, que la deriva del momento angular, el torque externo. Entonces lo que quiero es que ya tengo el momento angular, lo que quiero hacer ahora es derivarlo, ¿sí? Para después ponerlo todo en una ecuación y que quede bonito. Voy a tener que la derivada del momento angular es simplemente derivar esta cuestión que tengo acá, ¿ya? Entonces, si derivo eso, me va a quedar menos 8 tercios ml cuadrado. Y la única variable dinámica es este phi punto. Entonces me va a quedar al derivar los phi dos puntos. Ya, entonces esto es lo que yo les decía como un poco al principio, pero ya haciendo un poco de trampa porque ya sabía lo que iba a pasar. Es que cuando uno deriva el momento angular te sale una aceleración angular. ¿Ya? Que este es phi dos puntos. Y recuerden que la parte A del problema es encontrar phi dos puntos en función de phi. Entonces ya tengo phi dos puntos que va a ir al lado izquierdo de la ecuación, entonces mi esperanza es que el torque externo dependa de phi, entonces de ahí ya tendría básicamente phi dos puntos en función de phi. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Porque esa es la parte del momento angular, ahora vamos a ver el momento, el torque. Ok, ya. Entonces, si no hay dudas, vamos a ver el torque. Voy a hacer un pequeño dibujo acá de cómo era nuestro sistema. Bueno, ahí. Aquí tenemos la masa roja, aquí tenemos la masa azul, ¿sí? A este le había puesto 1, a este le había puesto 2. Este tenía masa M, este tenía masa 2M. Y si se acuerdan que puse mi sistema coordenado así. Este es Y tongo, este es X tongo, este es Z tongo. ¿Ya? Este tiene un largo 2L, este tiene un largo L. Este era el ángulo phi. Y vimos que este también era el ángulo phi. Entonces, ya tengo todo básicamente, ¿sí? Solamente tengo que identificar cuáles son las fuerzas externas en mi problema. Entonces, ¿alguien me puede decir cuáles son las fuerzas externas de mi problema? Ya lo he hecho al principio, pero si me lo puede repetir, por favor. Gravedad y normal. Ya, hay normal, sí. La normal, bueno, ustedes vieron que con el profe, los que hayan visto el video, es que cuando uno ocupa la ecuación esta, MACM igual a F externa, ¿sí? Como que uno pone todas las fuerzas si estuvieran en el centro de masa, ¿ya? Entonces uno pone N y aquí pondría los pesos, no sé. Pero cuando vamos a calcular torque es importante poner las fuerzas en el lugar donde se ejercen, ¿ya? Entonces, eh, la normal, ¿en qué punto la tengo que poner? ¿Dónde se está ejerciendo la normal en este sistema? El punto de apoyo, habéis dicho. Aquí, sí, exacto, en este punto. Por lo tanto, no se puede poner una normal así, pero como este es mi punto de apoyo y este es mi O del que estoy calculando el torque y el momento angular, la distancia de la normal a mi torque, digo, la normal a mi eje de rotación, mi punto de apoyo, como le queréis llamar, es cero. Por lo tanto, la normal no ejerce torque, porque recuerden que la forma del torque es R cruz F. Entonces, si R es cero, el torque es cero. Entonces, no vamos a ocupar la normal. Ya lo había dicho, pero no está de más repetirlo, ¿ya? Entonces, la normal no nos va a importar, es una fuerza externa que está, pero lo importante es que no hace torque. Ahora, pongamos, como dijo Alejandro en el chat, tenemos el peso, ¿ya? Entonces, esta partícula 1 va a tener peso mg y esta partícula 2 va a tener peso 2 mg. Y esa va a ser todas mis fuerzas externas que me van a importar para este caso. Todas las fuerzas que ejercen torque. Entonces, de esta fuerza puedo calcular el torque 1. Le voy a poner el torque 1 porque
Es el torque que actúa sobre mi partícula uno, que por definición va a ser R1 cruz la fuerza. ¿Y cuál es la fuerza? Bueno, es el peso solamente. Entonces va a ser mg en la dirección menos citón. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto valía mi R1? Bueno, mi R1 ya lo había parametrizado al principio de todo este problema, que valía 2L, y de hecho lo podemos ver de nuevo con este dibujo que hice acá, pero es 2L seno de X tongo más coseno de phi en Y tongo. Ya, este es mi R1, y tengo que hacer el producto cruz por mg menos Y tongo. ¿Ya? Entonces, nuevamente, yo distribuyo mi producto cruz, es decir, me va a salir este término por este, más este término por este. Pero ojo, aquí no lo voy a hacer tan lento como la otra vez. Aquí tengo un itongo que me hace un producto cruz con itongo. Yo sé que el producto cruz de itongo es cero. Correcto. Entonces solamente me importa el producto cruz de este con este. Es decir, me va a quedar 2L por mg, que son los escalares que están acompañando estos vectores, y por seno de seno de phi también. X tongo cruz menos y tongo. ¿Sí? Y bueno, realmente voy a poner X tongo, cruz y tongo, y voy a sacar el menos para afuera. Y esta cuestión es simplemente Z tongo. ¿Ya? ¿Dudas con respecto a eso? Es un poco más rápido que la otra vez, pero espero que se vaya entendiendo cómo esta cuestión que estoy haciendo de distribuir y calcular solamente las componentes que no son paralelas. Son el producto cruz, básicamente. Pero si alguien se pierde y quiere que lo haga un poco más lento, me dice no. Ok, entonces podemos calcular ahora el torque 2, que es el torque que genera este peso sobre mi partícula 2, y por definición nuevamente es simplemente R2 cruz la fuerza. ¿Y cuál es la fuerza? 2m, y nuevamente para abajo, que es menos si tengo, por cómo definí mi sistema de coordenadas nomás. Entonces escribamos cuánto valía R2, que es esto, L por coseno de phi en X tongo, menos seno de phi en Y tongo, ¿ya? Y esto cruz 2mg menos Y tongo, ¿ya? Nuevamente, esto que escribo acá es simplemente R2, que ya lo habíamos calculado al principio. Y nuevamente, al hacer producto cruz, me va a quedar este cruz este, más este cruz este. Ahora, nuevamente, Y cruz Y es cero, entonces solamente me interesa cómo se hace el producto cruz entre estos dos, ¿ya? Entonces voy a sacar todos los escalares. Nuevamente me va a quedar 2mgl coseno de phi con un menos. Y me va a quedar x tongo, cruz y tongo. Y nuevamente esta cuestión es simplemente z tongo. ¿Ya? Entonces voy a copiar toda esta cuestión para pasar a la siguiente página. Ok. Y por lo tanto, el torque externo es simplemente el torque uno que definí y el torque 2, que es esto menos esto. Bueno, más esto, pero que tiene un signo menos. Y de aquí me va a quedar Z tongo nomás. Z tongo nomás. Ya. Y esto simplemente, como son lo mismo, es 4, sí. Menos 4 mgl. Ah, no, perdón. Menos 2 mgl. Seno de phi más coseno de phi en Z tongo. Y ahora sí llegó el momento que todos están esperando, que era
finalmente escribir la ecuación, ¿ya? Entonces va a tener que el LO, centro de masa, es igual al torque externo, ya reemplazando todo lo que ya calculamos, bueno, puedo poner al tiro el torque externo, que me va a quedar, esto es el torque externo, y voy a buscar a donde haya escrito mi momento angular, que la derivada del momento angular la había calculado y era esta, entonces la puedo poner acá. Entonces, voy a tener esta ecuación, ¿ya? Esto es lo que calculé de derivada del momento angular, y esto es lo que calculé del torque externo. Entonces ven que aquí solamente tenemos componente z, entonces podemos simplemente obviar esta cuestión. Y lo que puedo hacer es pasar dividiendo, aquí tenemos un signo menos a ambos lados, entonces lo puedo poner como más, y pasar dividiendo todo lo que está acompañando a mi phi dos puntos, que es lo que quiero despejar. Me va a quedar phi dos puntos, es igual a, te va a quedar 3 por 2 dividido 8, los m se cancelan, y me va a quedar g partido l por seno de phi más coseno de phi. Y aquí este 2 octavos me va a quedar simplemente un 4 abajo. Se me va a quedar 3 cuartos. Qué partible. ¿Ya? Y esta sería la parte A. ¿Preguntas? La parte A. ¿No? Ok, porque la parte B es bastante rápida, porque ¿cómo calcularían ustedes? Ahora yo quiero calcular phi punto en función de phi. ¿Cómo lo hacemos? Propuesta, sí, Integrando. es. Integrando, exacto, sí. Entonces, la parte B es simplemente resolver esta ecuación. Recuerden que no puedo llegar a integrar esta cuestión con respecto al tiempo, porque si es así, yo obtendría un phi punto en función del tiempo. Entonces, lo que se hace, nuevamente, todavía le llaman mecanotruco, hay gente que le dice esta cuestión, bueno, es escribir phi dos puntos como phi punto por d phi punto a de phi. Esto viene simplemente a hacer una regla de la cadena. Entonces, esta ecuación me queda phi punto de phi punto a de phi es igual a 3g4l seno de phi más coseno de phi. Y ahora sí integro, pero no con respecto al tiempo, sino con respecto a phi. ¿Ya? Entonces lo voy a poner todo acá, que me va a quedar aquí un de phi, aquí me va a quedar un de phi. Tengo que ponerle límites a esta cuestión. Entonces, si me dicen, bueno, voy a hacer primero aquí la truchería máxima que hacemos los físicos, que es dividir este diferencial. ¿Ya? Entonces simplemente me va a quedar esto, que me queda una integral que en vez de ser con respecto a phi, es con respecto a phi punto, y tengo que poner los límites a esta integral, ¿ya? Entonces, me dicen que en el enunciado me decían que cuando partía el phi en cero, que es cuando esta cuestión estaba completamente vertical, ¿sí? En cero es cuando este brazo está así, perdón, así es, sí. Entonces, si parte en cero y va a terminar en un phi cualquiera, pero si parte en cero y me dicen que partía en reposo, por lo tanto, la velocidad angular también parte en cero, ¿sí? Y se integra hasta un phi punto cualquiera. ¿Ya? Entonces, esto se puede resolver y les da la solución. Entonces, para no perder mucho tiempo en esto y que no tiene mucho interés, el resolver una integral, después pueden mirar la pauta y prefiero pasar al siguiente problema. Si a nadie le complica eso, si no hay nadie en contra, por favor. Ya, vamos al siguiente problema entonces. Porque esto ya hasta tenemos media hora. Bueno, ya.
Entonces, este problema, como dije antes, tenemos, vamos a ocupar esta cuestión, que debería demostrarla antes de ocuparla, pero no sé, lo, le damos el enunciado primero. ¿Ya? Entonces tenemos una superficie horizontal donde tenemos dos partículas, esta y esta, que bueno, tiene masa 2m y m, que están unidas por un resorte de constante K y largo L0. Notar la condición inicial, que está en el resorte en su largo natural. Entonces, no sé pues, si ponemos, esto sería L igual 0 en tiempo igual 0. ¿Sí? Pero le dan como un empujón a la masa de la derecha, a esta. Entonces, en el tiempo inicial se está moviendo con velocidad v sub 0 hacia la masa grande 2m. Mientras que esta masa grande está en reposo. ¿Ya? En principio tenemos coeficientes de roce, estático y dinámico. ¿Sí? Entonces, si los coeficientes de roce estático y cinético entre las partículas y la superficie tienen los valores. Aquí, ya, esta cuestión está. Me arruinó estas letras de látex. Esto sería mu E y mu C, supongo. Nos piden determinar el mayor valor que puede tener V sub 0, tal que la partícula a la izquierda nunca se mueva. Ok. Entonces, en esta parte del problema no hay que ocupar, no se tiene que ocupar para nada esta cuestión de centro de masa, porque solamente tenemos una partícula moviéndose. ¿Ya? Entonces, ideas de cómo resolver esta cuestión. Nosotros queremos encontrar un V sub 0 máximo, tal que esta cuestión no se mueve, y esta cuestión no se mueve porque tiene el roce con el piso, tiene una fuerza de roce estático que lo está reteniendo frente al empuje que siente de este resorte que se está comprimiendo porque esta partícula se está acercando. ¿Ya? Entonces, ¿alguna idea de cómo encontrar o cuál sería una estrategia, ¿sí? para encontrar esta velocidad máxima? Alguien que se la juegue. Buscando el roce estático máximo. Ya. Sí, eso tiene el roce estático, genera una fuerza que es menor o igual a mu e por n. ¿Sí? Entonces, de cierta forma, nosotros para encontrar el límite tenemos que encontrar que F lo ocupo por lo general para fuerza elástica, entonces le voy a poner FR. Que FR en el límite, bueno, tiene que ser justamente mu e por n. ¿Ya? Eso lo vamos a ocupar, ¿sí? Y esto se usa, en vez de ocupar la desigualdad, ocupar la igualdad es para encontrar máximos o mínimos, por lo general. Entonces, vamos a ocupar esta igualdad. Sí, pero quiero una estrategia un poco más general, porque ¿cómo ocupo esta cuestión? Eh, o sea, ¿cómo voy a encontrar esta condición? Porque aquí no tengo mucha información aún sobre ni la distancia ni cuánto tiene que ser el V sub 0. Aquí en ninguna parte me aparece el V sub 0. ¿Ya? Entonces, alguna estrategia, si a alguien se le ocurre. Mm, Sería con lo de siempre, empezar con DCL y ecuaciones de movimiento. Ok, ya. Ya tenemos dos propuestas. Javier decía hacer el DCL y ecuaciones de movimiento, mientras que Alejandro dice energía. ¿Ya? Entonces, tenemos dos opciones, ¿ya? DCL y ecuación de movimiento, o usar energía. Entonces, estas dos formas son equivalentes, obviamente, porque si no habría algo mal en la física. Yo lo que hice fue usar esta, pero porque usar energía tiene una sutileza. No sé si me puede, si la ves, Alejandro, ¿cuál es la sutileza que tiene usar energía en este caso? Tú no podés llegar y usar conservación de energía, por ejemplo.
Un no sé, respuesta válida también. Ya no cacho. Bueno, lo que pasa es que aquí tenemos roce. Ya, sí, entonces esta cuestión se va a empezar a mover a la izquierda, pero siente roce. Entonces no podemos usar conservación de energía. Lo que sí podemos usar es que la diferencia de energía es el trabajo que ejerce el roce. ¿Sí? Entonces, de cierta forma, tenemos que calcular el trabajo que ejerce el roce y usar conservación de energía para encontrar una compresión máxima de este resorte, y eso depende de B. ¿Ya? Entonces, esa es la sutileza que tiene usar conservación de energía en este caso. Digo, usar energías. Sí. Entonces, como dijo Javier, vamos a usar la ecuación de movimiento. Eh, Vamos a ver el DCL. El DCL un poco como está un poco de más porque eh, ya que lo hagamos. No tiene mucha fuerza esta cuestión, ya, pero primero que nada notemos que la única partícula que se mueve es esta. Entonces, este problema en principio, como esta está fija y yo quiero que se mantenga fija todo el rato, es lo mismo que tener una partícula pegada a una pared. ¿Sí? Entonces, solamente me interesa la dinámica de esta partícula, de la partícula chica, entonces solamente voy a escribir la ecuación de movimiento de esa partícula. Entonces, ¿cuál es su DCL? Bueno, tenemos esta masa, ¿ya? Entonces va a sentir un peso y una normal, pero este peso y esta normal se van a cancelar porque no hay movimiento vertical. Y después tengo la fuerza elástica y tengo su fuerza de roce. Y este roce es cinético, por lo tanto le voy a poner RC. Ya, ese es su SL, no tiene mucho misterio. Entonces yo, primero que nada, para ser consistente, voy a definir mi sistema de referencia con X positivo hacia la derecha, ¿ya? Y partiendo en la masa fija, ¿sí? Que en este caso la masa fija es prácticamente una pared. Entonces yo puedo simplemente escribir la ecuación de movimiento que va a ser mx dos puntos, va a ser igual a la fuerza elástica, que va a ser menos k x menos L0, ¿sí? Y la fuerza de roce cinético, que va a ser mu por c por la normal, que es mg. ¿Ya? Ahora, ojo aquí, porque le puse un signo más. ¿Ya? Uno siempre pensaría que los roces van como un signo menos, pero en este caso va con signo más por cómo definir mi sistema de referencia. Si apunta hacia la derecha, apunta hacia la dirección positiva de x. Entonces, y tiene sentido porque así la fuerza apunta contraria a la dirección de movimiento de mi masa, que se está moviendo hacia la izquierda, se está moviendo hacia la posición x negativo, por lo tanto, el roce apunta hacia la dirección x positivo. ¿Ya? ¿Todo bien hasta acá? ¿Se entiende cómo llegué a esta ecuación de movimiento? No era, no era un sistema muy complejo, ¿sí? Y como dije, este MG es la normal y esto es la fuerza elástica. Entonces, esa es la ecuación de movimiento, pero yo tengo que tener un poco la intuición de qué es lo que quiero buscar. ¿Ya? Entonces, mi intuición de cómo resolver este problema es que si yo tiro mi masa chica, pongámosle masa m, con velocidad v sub 0 hacia la izquierda, se va a acercar hasta una distancia delta, delta de la masa grande, de 12m. Es decir, yo tengo mis dos masas, esta va a ser la 12, uy, ya, 12m. ¿Se escucha eso?
Como que apreté el botón de mi audífono y puso un video o una canción, no sé. Ya. M, voy a tener mis dos masas, y si yo a esta cuestión le doy una velocidad hacia aquí, bueno, obviamente esta cuestión se va a acercar, pero se va a acercar solamente hasta alguna distancia porque en algún punto el resorte va a ejercer tanta fuerza que él va a volverse a alejar. ¿Ya? Entonces, la distancia mínima de acercamiento va a ser, lo voy a llamar delta. ¿Cuánto es lo mínimo que se acerca? Entonces, para que 2m no se mueva, como había dicho un compañero antes, se tiene que cumplir que esto, perdón, que la fuerza de roce cinético tiene que ser menor o igual a mu estático por la normal. Bueno, la normal siempre va a ser mg. Bueno, en el caso de la masa grande es 2 mg. Entonces, para que 2m no se mueva, si nosotros vemos ahora sí vamos a hacer el DCL de la masa 2m, esta masa siente la fuerza elástica y siente su fuerza de roce estático. Entonces, las únicas dos fuerzas que están en juego en mi masa grande es la fuerza elástica, que apunta, que la está empujando hacia el lado, y la fuerza de roce estático, que la está manteniendo fija al piso. Entonces, este juego de fuerzas, para que esta partícula no se mueva, se tiene que cumplir esta desigualdad. ¿Y cuánto es el valor máximo que agarra mi fuerza elástica? Bueno, el valor máximo es cuando el resorte está máximamente comprimido, que si yo lo tiro, como definí mi distancia delta, si yo tiro mi partícula con velocidad de cero, se va a acercar a una distancia delta. Justo la fuerza máxima es cuando la compresión de mi resorte es delta. ¿Ya? Entonces, de cierta forma, el máximo, eh, la fuerza de roce estática tiene que contraponerse a mi fuerza elástica, y que el máximo de esta cuestión es, pongamos los módulos, que es KL0 menos L, perdón, delta. ¿Ya? ¿Se entiende un poco la lógica? Es decir, yo estoy tirando mi cuestión y se va a acercar cierta distancia, delta, que es lo máximo que se acerca, pero en el máximo que se acerca, la fuerza elástica también es máxima, porque es el máximo de compresión de mi resorte. Entonces, en ese punto, ese es como el punto crítico de el máximo que va a tener mi fuerza elástica, y ese máximo nunca puede superar esta cuestión, porque si supera este valor, es decir, que superó la fuerza de roce estática, por lo tanto mi masa 2m se va a empezar a mover. ¿Ya? Y bueno, como dijo el compañero, al final lo que vamos a querer es que si queremos que un V0 límite, tenemos que, en vez de ocupar esta desigualdad, ocupar una ecuación. Nosotros vamos a encontrar cuánto tiene que valer delta, y con delta uno podría encontrar delta en función de V0. Pero ¿Sí? ahí no estaríamos como asumiendo que la masa M cuando se devuelve se queda quieta de alguna forma y empieza a ejercer la fuerza hacia el otro lado. Eh, Y como, eh, o sea, tú decís que esta masa M, yo la tiré con mi velocidad de cero, se acercó, llegó hasta aquí y aquí se quedó quieta. sí, o sea, para asumir que la fuerza elástica máxima como que afecta totalmente a la masa 2M, habría que asumir eso, ¿no? Ah, tú sí, porque si no se quedara quieta, después se iría para ir allá y en algún punto estaría muy estirada. Por lo tanto, estaría como ejerciendo una fuerza muy fuerte hacia el otro lado, algo así. O sea, como que cuando llega a la compresión máxima, empieza el resorte. eh, ya entendí. Es porque estamos Ok, asumiendo que la otra no se tiene que mover. sí, estamos considerando que nunca se Ya, mueve, ¿sí? Entonces es como ya. básicamente una pared. ¿Ya? Pero sí, o sea, sí, no es necesario que se quede quieta acá porque puede volver, pero volviendo se va a acercar a su largo natural el resorte, por lo tanto su fuerza va a disminuir. Y además, como esta cuestión está con roce, esta masa va a ir perdiendo velocidad. Entonces, realmente
no oscila siempre hacia el mismo punto, sino que va a generar una oscilación así y va a empezar a achicarse hasta quedarse quieta, nuevamente en el largo natural. Entonces solamente nos interesa cuál es el punto mínimo o el punto en el que más se acerca a mi masa fija, ¿sí? Que va a ser una distancia delta como fin. Entonces delta, cuando se acerca a un mínimo. Ya, entonces, cómo calculamos este delta, que es lo que yo quiero calcular ahora, en función de v sub 0? Bueno, se hace básicamente integrando la ecuación de movimiento. ¿Ya? Entonces, esta es mi ecuación de movimiento de mi masa que se mueve a otra estática, me da lo mismo. Y nuevamente voy a hacer el mismo truco de escribir x dos puntos como x punto de x punto de x. ¿Ya? Entonces voy a copiar esta cuestión acá. Y ahora sí voy a integrar con respecto a x. Pero ¿cuáles van a ser mis límites de integración? Ojo, yo puse mi sistema de referencia con el origen acá y con x positiva hacia allá. Me dicen que la cuestión parte cuando el largo del resorte es su largo natural. Entonces la condición inicial es que de x es L sub 0, ¿sí? Porque va a estar, si aquí está el origen, el resorte, la posición de m es básicamente cuánto es el largo del resorte, y va a ser el largo natural. Y se va a acercar hasta una distancia, perdón, hasta una distancia delta. ¿Ya? Eso va a ser los límites de integración de mi cuestión de acá. Entonces, como aquí se cancelan los diferenciales, lo que me va a quedar es un m, x punto de x punto, y aquí a la izquierda me va a quedar menos k, L sub 0 delta, x menos L sub 0, más mu c mg, L sub 0 delta de x. Sería esta cuestión constante. Pero yo puse los límites aquí de mi posición x, ahora quiero encontrar los límites de mi x punto. ¿Sí? Entonces, ¿esto cómo se hace? Uno hace esta relación de este límite tiene que estar correspondiente a este. Es decir, aquí tengo que poner cuál es la velocidad cuando mi x era L sub 0. Y aquí tengo que poner cuál es mi velocidad cuando x es delta. Entonces, ¿cuál es mi velocidad cuando x es L sub 0? Por enunciado, me dicen que es cuando esta cuestión está al principio, cuando está en el largo natural. Yo tiré mi masa con velocidad v sub 0. Entonces, x punto va a ser simplemente menos v sub 0. ¿Ya? Y ojo con el signo nuevamente, ¿por qué menos? Porque va el x punto, me dice cuánto cambia x, pero x crece hacia la derecha. Pero yo estoy tirando mi cuestión hacia la izquierda, entonces tiene que tener el signo menos. ¿Ya? Entonces ahora vamos a cuánto tiene que valer x punto cuando está a una distancia delta. Es decir, yo definí delta como lo más cerca que puede estar de 2m. ¿Alguien me puede decir cuánto tiene que valer x punto cuando x vale delta? Cero. Sí, gracias Alejandro. Tiene que valer cero porque si no valiera cero, o sea, se podría acercar un poco más. ¿Sí? Es decir, el punto de máximo acercamiento es justo cuando mi partícula ya tiene velocidad cero y después se va a empezar a devolver. ¿Ya? Entonces, voy a copiar esta cuestión de acá. Y simplemente tenemos que resolver esta ecuación. ¿Ya? Entonces, aquí me va a quedar un m x, 2 x punto al cuadrado, perdón, medios. Esta es la primitiva de esto. Y en los límites 0 menos b cero. Aquí me va a quedar menos k, x cuadrado medios entre L0 y delta, menos este término es constante, entonces simplemente me va a quedar menos L0, delta menos L0, ¿ya? Y aquí también tenemos constante, entonces esta cuestión me va a quedar mu c mg, delta menos L0. Y evalúo estos límites, entonces me va a quedar cuestiones cuadráticas,
En el primer término me va a quedar un m b sub 0 cuadrado medios. Y realmente aquí da lo mismo si era menos b sub 0 más b sub 0, porque está al cuadrado. ¿Sí? Aquí me va a quedar un menos k delta al cuadrado medios menos, no, perdón, aquí me tiene que quedar un menos porque no es por este menos, sino porque me va a quedar x cuadrado evaluado en 0 menos x cuadrado punto evaluado en menos b 0. ¿Ya? Ya, entonces aquí nuevamente me va a quedar delta al cuadrado medios menos L sub 0 al cuadrado medios. Y aquí me va a quedar menos L sub 0, delta menos L sub 0. Lo voy a escribir así, L sub 0 delta más L sub 0 al cuadrado. Y este término me queda igual. Un C mg delta menos L sub 0. Ya. Entonces aquí realmente habrá alguno que tendrá muy buen ojo, ¿sí? Y mirará, por ejemplo, esta la puede mirar, esta ecuación de acá, o esta de acá, y dirá, bueno, aquí tengo un medio m por b sub 0 al cuadrado, esto es como una energía cinética, ¿cierto? Porque es un medio m por b sub 0 al cuadrado, es como la energía cinética inicial, básicamente. Aquí tengo una especie de energía potencial, bueno, diferencia de energía potencial elástica, ¿sí? Y con este término también. Y aquí, si se fijan, este término, esto que, bueno, van todos relacionados, esto es justamente el trabajo que hace la energía de roce. Digo, es el trabajo que hace la fuerza de roce en el trayecto L sub 0 a delta. Entonces, es el trabajo que hace el roce en este trayecto acá. Entonces, por eso yo les dije que realmente usar energía era equivalente a a hacerlo con el DCL, solo que con energía tenéis que considerar el trabajo que hace el roce y qué es lo que sale acá. Entonces, de cierta forma, aquí lo que tengo es un delta K es igual a delta U menos el roce. Y puede que aquí haya un signo menos, algo así. Entonces, te queda lo mismo que la conservación de energía, bueno, la diferencia de energía es igual a el roce que hace el trabajo que hace el roce. No sé si a alguien le sorprende eso, pero es básicamente lo mismo, ¿ya? Ok. Entonces, aquí lo que yo tengo, si se fijan, cierra paréntesis el comentario anterior de que esto es lo mismo que trabajar con energía. Lo que tengo es aquí delta, y aquí tengo B sub 0, y aquí también tengo delta, y aquí también tengo delta. Entonces, de aquí, de esta ecuación, que en principio es cuadrática, porque tengo un delta al cuadrado, lo que yo puedo hacer es calcular delta en función de B sub 0, que me va a quedar es básicamente resolver una ecuación cuadrática. Entonces, como estamos cortos de tiempo, creo que no vaya a resolver esta ecuación cuadrática, ¿ya? Va a quedar en la pauta igual, así que pueden mirarla, no es nada muy especial. Es simplemente factorizar todos los delta al cuadrado, factorizar todos los delta lineales y ocupar la fórmula de menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac dividido 2a, de que el delta igual a esto. Ya, entonces si hacen eso, espero que nadie se moleste por saltarme toda esta matraca. Si hacen eso, hago el puntito saca. De aquel que delta es igual a L sub 0 más mu C mg dividido K menos más 1 partido K raíz de Km B sub 0 al cuadrado más mu C al cuadrado M cuadrado G al cuadrado. ¿Ya? Es solamente resolver esta ecuación cuadrática que sale acá para delta y con todas las otras tomando las constantes. Y ven que aquí me sale el más menos, bueno, menos más porque había un menos dividiendo, entonces menos más con el signo. ¿Alguien sabe cuál tengo que elegir aquí, más o menos?
¿Apuestas? Apostaría en menos. Ya. Entonces, Javier dice menos y Alejandro dice el más. Recuerden que, como les dije al principio, yo definí delta. Delta es lo más cerca que puede estar. Que M puede estar de 2M. Entonces, uno pensaría, bueno, si es lo más cerca que puede estar, entonces tiene que ser el delta tiene que ser lo más chico posible, ¿sí? Por cómo definí mi sistema de referencia, que era hacia la derecha, aquí con 2M y M en alguna parte. Esto va a ser delta, esta distancia acá, mi delta. Entonces yo quiero que delta sea lo más chico posible, por lo tanto tengo que elegir el menos. Ahí, esa es la razón básicamente por la que uno se queda con el menos. ¿Por qué aparece un más? Bueno, es porque ustedes han usado conservación de energía y en la conservación de energía te queda que la energía cinética es un medio V sub 0 al cuadrado. Entonces, a la energía cinética le da lo mismo la dirección del V sub 0. ¿Sí? Puede ser más V sub 0 o menos V sub 0, es decir, ir hacia la derecha o ir hacia la izquierda. En ambos casos, la energía va a ser la misma. Entonces, la energía cinética no sabe para la dirección de tu V sub 0. Entonces, el más es la solución de que si yo hubiera tenido mi sistema 2M, hubiera tenido aquí mi sistema M y lo hubiera tirado con V sub 0 hacia la derecha. ¿Ya? Entonces ahí estoy encontrando un otro delta que es mayor, que es este. ¿Ya? Entonces tengo que ocupar el signo menos, espero que se haya entendido un poco por qué sale un más menos. Y ahora sí usamos la condición de esta de acá, de que en el V sub 0 máximo, lo que antes era una desigualdad que cumple la fuerza de roce estático, ahora tiene que ser una igualdad. ¿Ya? Entonces me va a quedar una igualdad. Y aquí me queda un... Tengo un valor absoluto acá. Y nosotros sabemos que delta es menor que... Sí, nosotros teníamos nuestro sistema aquí. En el instante inicial lo tiraban con V sub 0, pero en el instante inicial esta distancia era L sub 0. Entonces, naturalmente, cuando esta cuestión está más cerca, es decir, cuando esta cuestión es delta, eh, obviamente L sub 0 es mayor a delta. ¿Ya? Entonces, como L sub 0 es mayor a delta, esto es positivo, entonces puedo sacar el valor absoluto. Ya, entonces me va a quedar K, L sub 0 menos delta, sin valor absoluto. Es igual a mu epsilon 2mg. Y ahora copio lo que obtuve aquí con mi cuadrática para delta. Me va a quedar esto. Y me va a quedar un K, L sub 0 menos esto. Tiene que ser igual a mu C, no, perdón, mu E por 2mg. Ya, entonces voy a sacar voy a poner solamente menos. Aquí estos los sub 0 se cancelan. ¿Ya? Esto K que está multiplicando se cancela con estos K que están dividiendo. Lo que me queda menos eh, mu C mg menos raíz de K m b sub 0 al cuadrado más mu C al cuadrado m cuadrado g al cuadrado es igual a mu e 2 mg. Ok, entonces yo voy a pasar esta cuestión para el otro lado. Perdón, y este queda un signo más. Sí, por este menos que está aquí. Con este menos me da más. Entonces voy a pasar este para el otro lado. Y ven que tienen el mg factor común. Solo que va a quedar mg 2 mu sub e más mu sub c. ¿Ok?
Mm, Ya, sí está bien. Y en este lado simplemente voy a querer esta raíz, ¿ya? Y esta cuestión la puedo elevar al cuadrado, todo, ¿sí? Porque yo quiero encontrar b sub 0, básicamente, que es mi resultado. Y lo elevo al cuadrado, voy a pasar a la siguiente página. Entonces, si esta cuestión la elevo al cuadrado, lo que me va a quedar es esto simplemente lo de adentro. Y al lado derecho me va a quedar el m cuadrado, g al cuadrado, y el cuadrado de lo de adentro, que es 4 mu sub epsilon al cuadrado, más mu sub c al cuadrado, más 4 mu e mu c. Sí, esto es el cuadrado, el binomio al cuadrado. Y ven que esta cuestión se cancela con este. Y aquí simplemente me queda un 4 m cuadrado, g al cuadrado. Eh, tiene un factor común aquí, mu epsilon. Lo puedo sacar el mu epsilon. Me va a quedar mu e más mu c. Y en este lado solamente me quedó el km b sub 0 al cuadrado. Y ahora sí puedo despejar todo de b sub 0 al cuadrado. Vemos que este m se cancela con este acá. Me va a quedar 4 g al cuadrado mu e dividido k mu e más mu c. Y me falta un g. Digo un m. Ok. Y esa era la parte A. Sí. Y falta la parte B, que era la que usaba. Bueno, en la parte B, básicamente, nos dicen que mu e igual a mu c igual 0, es decir, nos olvidamos del roce ya. Solamente vamos a trabajar que no hay roce. Y nos piden encontrar cuál es la distancia mínima, cuánto es lo máximo que se acercan a estos péndulos, digo, estos resortes, estas dos masas con resorte, cuando no hay roce. Y aquí es donde se ocupaba esta ecuación que les dije. Así que no alcancé a llegar. Eh, Pido perdón por eso, me entretuve en el camino. Eh, pero estoy pensando dejarlo grabado, o sea, hacerlo ahora, dejarlo grabado y después subirle la grabación que va a tener la parte B. Entonces, si alguien se quiere quedar y hace preguntas, lo agradezco. Pero si se quieren ir porque ya estamos en la hora y tienen cuestiones que hacer, totalmente respetables. No sé si les tinca que lo deje grabado o simplemente lo dejo en la pauta. Grabado mejor, grabado por prestarle más. Ok, ya, entonces lo voy a grabar. Si alguien se quiere quedar, yo agradezco. Y para que, porque bueno, el auxiliar pasado lo grabé y, en verdad, es complicado grabar porque como que si te equivocáis y no te das cuenta, estás cagado. Por lo general uno se equivoca y la gente le dice, oye, aquí algo te equivocaste. Entonces, si alguien se queda, lo agradezco. Y que me diga dónde me equivoqué. Ya, entonces, ahora sí, vamos a hacer la parte B. Y bueno, la parte A, la parte que me salté de cómo resolver la cuadrática, va a estar en la pauta también, así que no se preocupen. Entonces vamos a la parte B. Voy a volver aquí donde está el enunciado y voy a leer. Le puse 1, 2, bueno, da lo mismo. La parte B nos dicen que el coeficiente rosestático y cinético son ambos nulos, que es lo que le dije, que ya no va a haber. Yo debo irme, así que muchas gracias por el tiempo. Dale. No, gracias a ti y por participar y todo eso. Que estén bien. A los que se vayan. Eh, bueno, como dije, en este caso, en la parte B, el coeficiente de roce se anula. Entonces vamos a tener, ya no hay roce, es decir, partículas que se mueven sin pérdida de energía. Y nos piden determinar el mínimo largo que el resorte alcanza en el movimiento resultante del sistema. Y en este caso, V sub 0 es dato.
¿ya? Entonces no tenemos que encontrarlo ni nada, tampoco usar el B sub 0 encontrado anteriormente, sino que es un dato y no hay roce y nos piden encontrar cuánto es lo máximo que se acerca. Ok, entonces como no hay roce, ahora sí tiene mucho más sentido trabajar directamente con conservación de energía, porque ya no tenemos que calcular el trabajo, el roce ni nada de eso, que es equivalente a resolver la ecuación de movimiento, pero se nos simplifica un poco la cosa. Entonces, como dije, es conveniente usar esta fórmula, pero voy a mostrar cómo se llega a ella porque me dijeron que creen que no la han visto. Entonces, vamos a derivarla. Bueno, esta fórmula viene de que la energía cinética de un sistema de n partículas es simplemente esto, que es la suma de la energía cinética de cada partícula. ¿Sí? Tenemos aquí la masa por la velocidad al cuadrado de cada partícula. Sí, esto es lo que uno normalmente considera la energía cinética de un sistema de partículas, la suma de la energía cinética de cada partícula. Pero lo que nosotros queremos en un sistema de partículas es, por ejemplo, nosotros vamos a tener un montón de partículas y uno va a tener un origen, que en principio es cualquiera. Entonces uno va a ir así mirando cada partícula y decir, ah, esta es la posición 1, 2, 3 y de cada partícula. Entonces, si uno calcula la posición de cada partícula, después puede calcular cuál es la posición del centro de masa. Pongámosle que, no sé, el centro de masa está acá, centro de masa. Uno lo calculó y le dio que es este punto. Entonces, lo que uno puede hacer es que en vez de calcular las posiciones de mis partículas con respecto a mi origen, lo que yo puedo hacer es eh, partir de mi origen, ir a mi centro de masa y después ir a mi partícula acá. ¿Ya? Entonces, esta sería R sub I, es decir, la posición con respecto a mi origen, que yo puse en cualquier parte. Este rojo sería el R del centro de masa. Y este que queda aquí, que es como la diferencia entre mi posición del centro de masa y mi partícula, que es básicamente la posición de mi partícula con respecto al centro de masa, se le llama generalmente ρ sub I, ¿ya? Que como su nombre lo dice, bueno, no lo dice su nombre, no sé por qué dije eso. Es simplemente RI menos RSM, ¿sí? Entonces lo que tenemos es esto, que R sub I es igual a RCM más ρ sub I, ¿sí? Es decir, yo, si quiero encontrar cuál es la posición de mi partícula con respecto al origen, yo voy a mi centro de masa y después me traslado con esta R sub I relativo, ¿sí? Ahora, yo lo que voy a hacer es derivar esta cuestión. Y lo que me va a quedar es que la velocidad de mi partícula I, que es derivar el lado izquierdo, va a ser igual a la velocidad del centro de masa, que es derivar en la posición del centro de masa, más esta cuestión de aquí, que es R sub I punto. ¿Eh? Entonces, yo ahora, sabiendo esto, puedo llegar a repasar esta cuestión de acá, y me va a quedar que la energía cinética de mi sistema de partículas es un medio M sub I por la velocidad del centro de masa más lo subí punto al cuadrado. Entonces, expandamos al cuadrado, me va a quedar un medio sumatorio de I, M sub I. Me va a quedar el primer término al cuadrado, que es esto. Pongamos el segundo término al cuadrado, que es esto. Y me va a quedar dos veces el producto de ambos términos, que va a ser este. Eso simplemente expandir el producto, el cuadrado. Recuerden que este cuadrado es notación, ¿sí? Cuando uno dice el cuadrado de un vector, no sé, pues esto, es simplemente v, producto punto, v. ¿Ya? Entonces, si uno hace producto punto, te da estas dos cuestiones. Ok, entonces, ven que aquí ya tengo como que ya se me armó casi todo, porque aquí tengo el B centro de masa, que es como lo que sale acá, y aquí tengo este ρ i punto, que es lo que sale acá.
es decir, lo voy a expandir. Voy a distribuir la suma, es decir, voy a separar todas estas sumas. Me va a quedar MI, P centro de masa al cuadrado, más un medio, sumatoria de I, MI, rho I punto al cuadrado. Voy a bajar así nomás. Más, ven que este 2 se me cancela con este un medio. Entonces me va a quedar simplemente sumatoria del B centro de masa punto rho I punto. Pero la velocidad del centro de masa no depende de I, entonces lo puedo sacar de la sumatoria, ¿no? ¿Sí? Y esto, la sumatoria de las masas es simplemente la masa total. ¿Ya? Entonces aquí ya tengo un medio m grande por v centro de masa al cuadrado, que es lo que sale aquí. Este término es exactamente igual a lo que tengo aquí. ¿Sí? Entonces ahora el problema que uno diría es, ¿y qué pasa con este? ¿Sí? Y aquí se me olvidó poner la masa, perdón. Ya, ¿qué pasa con este término? Y lo que pasa es que, vamos a trabajarlo. El centro de masa, como dije, es constante, entonces lo puedo sacar de la suma. Me va a quedar B centro de masa. O sea, no es constante, pero no depende de I, ¿ya? Entonces lo puedo sacar de la suma. Entonces me va a quedar B centro de masa punto MI lo subí punto. Ok, entonces esto es cero. ¿Ok? ¿Por qué cero? Es porque si se fijan, veamos, separémoslo un poco. Lo que tengo aquí es un D a dt de sumatoria de MI rho I con respecto a I. ¿Ya? Sí, simplemente aquí este punto lo saqué para afuera como si fuera una derivada. ¿Sí? Si yo derivo esta cuestión me va a dar lo mismo. Entonces, esto que tengo acá, si yo voy a mi figurita, lo que tengo es una suma de las masas, bueno, por cada rho sub i. Es decir, cada rho sub i yo lo puedo escribir así, que son las posiciones relativas con respecto al centro de masa. Entonces, si usted mira esta expresión de acá, esto de cierta forma es como, bueno, una masa total por el rho del centro de masa, ¿cierto? Porque es una suma ponderada de las posiciones relativas. De cierta forma, este es como el rho del centro de masa, por m, porque no está dividiendo el m que normalmente iría en la forma del centro de masa. Pero, como yo lo estoy tomando con respecto al centro de masa, la posición del centro de masa con respecto al centro de masa es cero. Porque si yo pongo mi origen en el centro de masa, eh, su posición es cero, y si yo calculo el centro de masa, me tiene que dar que está en cero. Entonces, por lo tanto, esta suma de acá tiene que ser cero, y por lo tanto su derivada, bueno, lo que está en rojo tiene que ser cero, por lo tanto su derivada también tiene que ser cero. Entonces, por eso se da este resultado acá. Por lo tanto, este término completo es cero. Y ahora sí, me va a quedar que esta cuestión es un medio m bcm al cuadrado más un medio sumatoria de i, m sub i, voy a dejar esto abajo. Y esta es la velocidad, digo, la energía cinética relativa, ¿sí? Con respecto al centro de masa de cada partícula. ¿Ya? Entonces, esto es un poco el de dónde viene esta fórmula acá. Viene de todo esto. ¿Ya? ¿Quedó claro un poco de dónde viene? Entonces, voy a copiar todo esto. Ya tengo esta cuestión de acá. Entonces, lo que me piden en el problema es encontrar cuál es la distancia mínima entre mis dos partículas que alcanza este sistema cuando ya no hay roce, no hay nada. Entonces, como no hay roce, yo puedo usar conservación de energía.
Y de aquí tengo una forma de calcular la energía cinética. ¿Sí? Entonces, lo que me gustaría a mí es hacer que la energía inicial sea una energía final, ¿sí? Una energía final, y que la energía es básicamente, bueno, es energía cinética más la energía potencial solamente el elástico, porque es la única fuerza que me queda, ¿ya? O sea, va a quedar K, el largo menos el cero, ¿sí? Donde este va a ser el resorte, ¿sí? Entonces, básicamente, si yo quiero encontrar en L mínimo, ¿sí? En el L mínimo, yo quiero encontrar el L mínimo. Cuando L es mínimo, la fuerza elástica es máxima, es decir, el potencial elástico es como lo más que puede ser, por lo tanto, cuando el potencial es máximo, el K tiene que ser mínimo. De cierta forma, yo quiero encontrar esta relación de energía de forma que en algún punto la energía cinética va a ser mínima y en ese punto va a ser la máxima compresión de mi resorte. Entonces, esa es como un poco la estrategia, pero ya sé cómo tengo que ocupar mi energía cinética, que va a ser esto. Por lo tanto, lo que tengo que encontrar es cuál es la velocidad del centro de masa y estas cuestiones de acá. Entonces, veamos el centro de masa, la velocidad del centro de masa. Y aquí es donde entra esta cuestión de sistema de partículas, porque nosotros sabemos que la masa, perdón, la masa total por la separación del centro de masa es igual a las fuerzas externas. ¿Y cuáles son las fuerzas externas en este caso? ¿Sí? Yo tengo mis dos masas, tengo un elástico. El elástico, el resorte, más bien dicho, es claramente una fuerza interna, porque es entre las dos partículas que estoy considerando en mi sistema. Entonces, mis fuerzas externas que yo tengo va a ser el peso de esta, que va a ser 2 mg, el peso de esta, que va a ser mg, y la normal de cada una. Ponle N1 y N2, no sé. Ahora, como no hay movimiento vertical, nosotros sabemos por el DCL de cada partícula que N2 tiene que ser igual a mg. Y que de la misma forma N1 tiene que ser igual a 2 mg. Solo que tengo acá que tengo como N1, eh, pongámoslo así, N1 más mg, N2 más mg, más N1, uy, N1 más 2 mg, pero estas cuestiones se cancelan cada uno. Entonces, lo que tengo es que no tengo fuerza externa, básicamente. ¿Sí? Porque se cancelaron, hicieron suma cero, y lo que tengo es que la aceleración del centro de masa es cero. ¿Ya? Y esto simplifica mucho, porque si yo integro esta cuestión, ahora sí con respecto al tiempo, lo que me va a decir es que la velocidad del centro de masa tiene que ser constante. ¿Ya? En particular, yo puedo saber cuál es esta constante simplemente evaluando la velocidad en el tiempo igual a cero. ¿Ya? Veamos. ¿Cuál es la velocidad del centro de masa? Por definición, la velocidad del centro de masa es 1 partido m, la sumatoria de I de mi por vi. Es una suma ponderada de las velocidades de cada partícula. M grande es 3m. Entonces voy a poner 3m. Y tenemos dos masas con masa 2m y m respectivamente. Entonces voy a poner 2m por la velocidad inicial de esta cuestión, de 2m. Entonces, más m por la velocidad inicial de esta masa m. ¿Ya? Pero ¿cuál es la condición inicial de mi sistema? Es tener las dos cuestiones aquí. Sabemos que la condición inicial del problema anterior, básicamente, de la parte A de esta cuestión, o parte 1, que esta está en reposo. Esta está en reposo. Y esta se le lanza con una velocidad v sub 0 hacia la izquierda. ¿Ya? Entonces, básicamente, esta cuestión es 0. Y esta es v sub 0, pero en menos x tongo. Entonces, lo que tengo es 1 partido 3m por menos m
V sub 0 en X tongo. Es decir, que tengo menos V sub 0 tercios en X tongo. Esa es la velocidad del centro de masa inicial, pero es la velocidad del centro de masa en todo momento, porque es constante por esta relación de acá. Esto acá. Ok, entonces lo que tengo es que la energía cinética, usando mi formulita esta, va a ser un medio por la masa total, que es 3m, por la velocidad del centro de masa al cuadrado, que es V sub 0 tercios al cuadrado. Y después tengo este término que es las energías cinéticas relativas. Que va a ser esto. ¿Ya? Por lo tanto, si yo ocupo esta cuestión, puedo calcular la energía de mi sistema simplemente haciendo la energía cinética más la energía potencial. ¿Y cuál va a ser la energía potencial? Pongámosle 1 medio K L menos L sub 0 al cuadrado. Esa es la energía potencial del elástico de mi resorte. Y ahora tenemos que aplicar mi conservación de energía. A esta diferencia entre el largo de mi resorte con su largo natural lo voy a llamar delta chico, que es básicamente la compresión, ¿sí? Cuánto de comprimido está mi resorte, o extendido. En este caso no interesa la compresión porque estamos como dando la dirección hacia de acercamiento entre estas dos masas. Entonces, ahora sí usamos conservación de energía. Conservación de energía. Y lo que tenemos es que en T igual 0, nuestro resorte está extendido, por lo tanto L es igual a L0, bueno, está en su largo natural, perdón, por enunciado, básicamente. ¿Y cuál es la energía inicial de mi sistema? Bueno, yo puedo volver a este dibujo que hice acá de cómo era el instante inicial. En el instante inicial, mi masa 2m está en reposo, pero mi masa m se está moviendo hacia la izquierda con velocidad v sub 0. Por lo tanto, su K inicial es solamente la energía cinética de esta masa, que va a ser un medio m por v sub 0 al cuadrado. ¿Ya? Entonces, y como L es igual a L sub 0, básicamente mi energía potencial es 0 en el instante inicial, y todo esto implica que la energía inicial es simplemente un medio m por v sub 0 al cuadrado. ¿Sí? Es decir, es solamente la energía cinética de mi masa que yo tiré a la izquierda, con cierta fuerza. Y ahora yo quiero obtener el caso de máxima compresión, es decir, eh, eh, cuando este L es lo más chico posible, cuando L es lo más chico posible, ¿sí? Entonces, nosotros queremos el caso de máxima compresión, y como ya vimos el problema anterior, si yo tiro, esta va a ser mi masa 2m y esta mi masa m, si yo la tiro con cierta velocidad, esta cuestión se va a acercar hasta que haya algún punto en el que, o ambas se van a empezar a acercar, va a llegar algún punto en el que la fuerza elástica los va a empezar a alejar. Pero en el punto más cercano, la velocidad entre ellos tiene que ser cero, porque se van acercando, llega a cero y después se empieza a alejar. Entonces, en el punto de máxima compresión, lo que tengo es que, voy a escribirlo acá, en el punto de máxima compresión, lo que voy a tener es que estas velocidades relativas tienen que ser cero, porque es justamente esta imagen de que se van acercando y en el punto más cercano se tienen que frenar para empezar a alejarse. Si no se frenaran, bueno, estas cuestiones podrían seguir acercándose hasta algún punto en el que se frenaran y empezar a alejarse. Entonces, lo que voy a tener es que voy a copiar mi energía acá. Aquí.
como dije que en el punto de máxima compresión, le voy a poner a esta cuestión que es el final de de lo que me interesa. ¿Sí? Esta cuestión tiene que ser cero. Y aquí voy a obtener le voy a llamar a este compresión, en vez de ponerle todo este nombre sub 0 al cuadrado, o ya le voy a poner así, Lmin. ¿Ya? En el punto final, lo que estoy diciendo acá es que el largo de mi resorte va a ser mínimo y la velocidad relativa entre las masas, es decir, qué velocidad traen, tiene que ser cero para que después empiece a alejarse nuevamente. Y esto termina en una constante que es solamente por el centro de masa. Entonces ahora sí, usando EI igual a EF, si se acuerdan de I, era un medio m por v sub 0 al cuadrado, y EF es lo que tengo acá, es esto. Yo lo que quiero calcular es cuál es la distancia mínima entre ambos resortes. Entonces, esta cuestión de acá es simplemente, esto que tengo acá es 3m v sub 0 al cuadrado dividido 9. Entonces realmente es todo esto dividido 3. Entonces me va a quedar esto es, lo que voy a hacer es pasar este término a la izquierda. Se me va a quedar un medio m por v sub 0 al cuadrado, que es factor común, porque aquí también tengo un medio m, v sub 0 al cuadrado. Me va a quedar 1 menos, y lo que tengo acá es simplemente un tercio. Y a la derecha me va a quedar un medio k por L min menos L sub 0 al cuadrado. Entonces aquí lo que hago es sacar raíz, porque quiero despejar este L min. Esto es simplemente 2 tercios. ¿Ya? Esto un medio se pueden cancelar. Entonces lo que me va a quedar es, a ver, antes de sacar raíz, mejor, lo que voy a hacer es pasar todo a un lado. Y me va a quedar 2 tercios m por v sub 0 al cuadrado dividido k es igual a L min menos L sub 0 al cuadrado. Y ahora sí saco raíz. Me queda raíz de 2 tercios m por v sub 0 al cuadrado dividido k. Y aquí me va a quedar la raíz de L min menos L sub 0 al cuadrado. Y ojo aquí, porque la raíz de un cuadrado no es simplemente, ustedes pensarían, bueno, la raíz de un cuadrado es esto, pero no, porque básicamente la raíz del cuadrado realmente es, si uno saca la raíz, uno saca el cuadrado, pero lo tiene que dejar en valor absoluto. ¿Sí? Entonces, ojo con ese paso ahí, porque en este caso L min va a ser menor que L sub 0, por lo mismo que en la parte A, porque las cuestiones parten en L sub 0, pero se acercan. En este caso, bueno, la masa 2m también se va a mover un poco, pero se acercan. Entonces esto va a ser L min y este es L sub 0. Entonces, como L min es menor a L sub 0, eh, esta cuestión es menor que 0, por lo tanto me tiene que salir con un menos lo de dentro en el valor absoluto, para sacarme el valor absoluto. Y recuerden que el valor absoluto está definido así: x menos x si x es mayor a 0 y si x es menor a 0. ¿Ya? Va a ser esto, 2 tercios m por v sub 0 al cuadrado dividido k. Y lo que va a hacer es este menos L min, lo voy a pasar a la izquierda y esto para la derecha. ¿Ya? Entonces me va a quedar que L min es igual a L sub 0 menos raíz de 2 tercios m por v sub 0 al cuadrado dividido k. Ya, y esa era la parte B, que como dije la dejé grabada porque no alcancé a hacerla. Y encontramos la distancia del resorte mínima, es decir, la distancia mínima entre las dos masas. Y recuerden, haciendo un poco de repaso, lo que usamos es esta forma de la energía cinética para un sistema de partículas, que, bueno, mostré por qué se cumplía aquí.
¿sí? Si no lo habían visto con el profe, a veces es útil, la mayoría de las veces no es útil, pero bueno, cosas de la vida. Y lo que usé también del sistema de partículas es esta condición de acá, ¿sí? Nuevamente, esta ecuación es útil y es más útil aún cuando las fuerzas externas suman cero, porque eso lo que me va a decir es que la velocidad del centro de masa es constante. Y que fuera constante me simplificó mucho la forma de la densidad cinética, ¿sí? Porque me quedó una constante acá y simplemente tenía que ver cuáles eran las velocidades relativas de mis dos masas. Y después usé que las velocidades en el mínimo de máximo de compresión, las velocidades relativas tenían que ser cero, ¿sí? Porque si no fueran cero, se seguirían acercando, se empezarían a alejar. ¿Ya? Eso era el problema 2. Y no sé, la gente que se quedó, ¿tiene alguna una pregunta? Sí, voy a parar la grabación entonces.